Buenas tardes, mi nombre es Lorena Costa y a continuación voy a explicar cómo lleva a cabo el procedimiento para realizar las simulaciones de las figuras 7 y 8. Primero que nada, al momento que creo un nuevo proyecto, escogí la configuración o escogí trabajar, mejor dicho, con el Torrefagor 8025. Luego, ya una vez establecido el espacio de trabajo, me fui a la opción de gestor para colocar las dimensiones del bruto, la pestaña de bruto. En este caso, trabajé con Z mínimo 0, Z máximo 40 y el diámetro 20. Luego me fui a la pestaña Orígenes de programa para trasladar el origen del programa con respecto al eje Z en G54. Entonces, una vez hecho esto, el origen del programa entonces me va a quedar en este punto, como he venido trabajando siempre, Z positivo hacia afuera y X positivo hacia arriba. Luego, la idea es hacer el código en base a ese origen de coordenadas. Luego me fui a la opción de editor y establecí los parámetros iniciales del código, que son los mismos con los que he venido trabajando, que son G94, la velocidad de avance en milímetros por minuto, G97, revoluciones por minuto, F100, 100 milímetros por minuto, S1000, 1000 revoluciones por minuto, T03.03, que en este caso comencé a trabajar con esta herramienta que es para acabar exteriores, y M03, la función M03 para activar el cabezal derecha para que este gire en sentido horario. G71, que es el posicionamiento en milímetros, G54, que es el traslado de origen que preseleccioné en la opción de gestor. Y luego de ahí en adelante trabajé con las opciones G00 y G01, las funciones, perdón. Y en este caso también agregué como nuevas funciones la G03 y la G02. Entonces, con G00, que es el posicionamiento en rápido, solamente posicioné o ubiqué la herramienta. En este caso, primero la ubiqué a una posición alejada del material, donde no lo tocara. Luego, con esta misma función, lo mantuve con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje Z y lo bajé en X. Y luego con G01 acerqué la herramienta al material al punto de origen. Entonces, esto fue para que comenzara a hacer con G03 la interpolación circular a izquierdas, como se puede ver acá. Esta es la G02, interpolación circular a derechas, y la G03 es la interpolación circular a izquierdas, que lo que indica es hacen la misma función, con la diferencia que la G02 hace el movimiento en sentido horario y la G03 hace el movimiento en sentido antihorario. Entonces lo que hice fue establecer las coordenadas en X y Z del punto de llegada de la trayectoria, y en este caso yo decidí trabajar con el radio, entonces solo establecí un valor de R para la trayectoria. Entonces, una vez hecho esto, todas las partes curvilíneas, o todas las partes curvas, mejor dicho, de la figura las trabajé gracias a las funciones G03 y G02. Con la G03 entonces hice la primera parte de la herramienta, que es casi como decir una esfera. Luego la G02 hice el movimiento curvilíneo hacia arriba. Con G01, como se puede observar la siguiente línea, hice un corte en horizontal, por lo que la mantuve en X y solo la moví con respecto a Z. Luego G02 volví a hacer otra curva hacia abajo, y así sucesivamente fui trabajando con esas dos funciones a conveniencia, tomando en consideración la forma de la figura que se pedía. Luego hice un cambio de herramienta a la T05.05 y hice este cambio de herramienta porque de aquí en adelante iba a hacer solamente cortes en línea recta, ya no iba a trabajar con curvas. Entonces trabajé solo con las funciones G00 y G01. Recordando que la G01 es interpolación lineal. Establecí igualmente las coordenadas del punto donde quería que me cortara, las mantuve en un mismo eje para que me hiciera los cortes solo en horizontal, y así sucesivamente hasta llegar entonces a retirar todo el material sobrante en esta última línea. Y la N220, que sería M30, fin de programa. Luego, al dar marcha a la simulación, se puede ir observando cómo va haciendo los cortes dependiendo de las funciones utilizadas.
con G03, aquí me empieza a hacer el corte circular. Con G02 lo hacen en el sentido horario. Luego hace el cambio de herramienta. Y para hacer los cortes en línea recta con G01. Me elimina todo el exceso de material. Y finalmente entonces M30 para finalizar la programación. Ahora bien, para la pieza o la figura, mejor dicho, número 8, entonces inicialmente también me fui a la opción de gestor para colocar las dimensiones del bruto. Para este caso decidí trabajar con Z mínimo 0, Z máximo 70 y el diámetro de 20. E igualmente hice el traslado del origen del programa con respecto al eje Z en G54. Entonces, ya una vez establecido esto, me fui a la opción de editor para pasar a hacer lo que fue la programación. Inicialmente también trabajé con los mismos parámetros iniciales de la simulación anterior, incluso hasta la misma herramienta, que es la T03.03 para acabar exteriores. Luego, como esta figura también tiene partes curvas y partes rectas, trabajé entonces con las funciones G00, G01, G02 y G03, dependiendo del caso. Como bien ya había dicho o mencionado, que la G00 entonces la utilizo para posicionar la herramienta justo antes de cortar. En este caso primero la coloco en una posición donde no toque el material, donde la herramienta no toque el material. Luego la voy acercando poco a poco, la voy ubicando, la voy bajando en este caso, y la voy dejando en Z igual. Y luego me acerco al origen en G01, X0, Z0 y comienzo a llevar a cabo el mismo procedimiento que hice con la simulación anterior. Utilicé la función G03, le di las coordenadas al punto final donde quería que llegara esa trayectoria circular, la cual se mueve, como bien dije, en sentido antihorario, la G03 y la G02 en sentido horario. Y trabajé fue con radios, valores de radios. Los valores de R se los fui asignando a conveniencia, dadas por supuesto tomando en cuenta los valores en X y en Z, dependiendo de qué tan o cómo quería que fuesen esas líneas curvas. Entonces así trabajé todo el código. En este caso incluí la G08 porque me pareció más conveniente para lograr a lo que quería llegar. Y la G08 se puede observar acá, que es trayectoria circular tangente a la trayectoria anterior, es decir, la trayectoria anterior 02 que viene en este sentido, entonces la G08 lo que hace es hacerme esta trayectoria que va a ser tangente porque se va a tocar en un solo punto con respecto a la anterior que ya había programado con G02. E igualmente, solo en este caso no hay que asignar valores de R, solo hay que asignar los valores del punto final hasta donde quiero que me llegue esa trayectoria circular. Fue la otra distinta que utilicé. Del resto, seguí trabajando con G03 y G02 a medida que iba necesitando las curvas. Luego hice un cambio de herramienta para hacer unos cortes a la T05.05, que es para trozar o ranurar exteriores, para hacer los cortes en línea horizontal, con G00 y G01, que es interpolación lineal. Luego volví a pasar a la herramienta T03.03 para hacer entonces las últimas curvas que necesitaba de la pieza, la parte izquierda de la pieza. Entonces igualmente G00 para posicionar y G02 y G03 para realizar las curvas. Y finalmente entonces volví a cambiar a la herramienta T05.05 para entonces hacer el corte final de ya la parte última de la herramienta, la parte más hacia la izquierda, y para hacer los cortes en horizontal y para eliminar también entonces el exceso de material. Entonces aquí N360, M30 para finalizar el programa. Luego al dar marcha se pueden ir viendo poco a poco todas las curvas que va haciendo la herramienta. Los cortes en horizontal con la T05.05, un G02, G03 y así sucesivamente. Y luego ya al final lo que hice fue eliminar el exceso de material. Y de esta forma entonces se puede observar acá el G03,
G02, G02 otra vez y por acá viene la G08. Luego viene G02 otra vez, G02, G03. Aquí hice el cambio de T5.05 para hacer el corte. Luego otra vez G02, sentido, recordando que G02 es en sentido horario, entonces me hice un corte de esta forma. Después utilicé G01 acá, G01 para bajar en línea. Si se da control seleccionar, se puede ver cómo hace esto lo hice yo con G01. Y luego lo hice el corte en vertical y luego en horizontal y finalmente retiré entonces el exceso de material.